Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 7 de julio del año 2022 y quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para tener la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas a nuestros amigos de UCIA Legal y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es 7 de julio del año 2022, jueves. Vamos a comenzar este segmento que es una investigación que tenemos ya varias semanas haciendo, verificando documentos, datos, información, etcétera. Y que yo creo que tiene que tener repercusiones en la justicia internacional, repercusiones para el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a comenzar recordando la última vez que Hugo Chávez participó en un desfile del 24 de junio, el Día del Ejército. Fue en el año 2012. Vamos a recordar una partecita de ese desfile y ya les voy a explicar por qué. El jefe de Estado conversa con los quienes hoy están manejando. Primera promoción de oficiales de tropa. Un aplauso para los oficiales de tropa. Pido. Primer teniente, jefe de tanque. Muy bien. ¿Y usted qué grado tiene? Muy bien. ¿Cómo van los tanques? ¿Ya los dispararon? ¿Cuándo los dispararon, teniente? ¿Cuándo los dispararon los tanques? Allá en el PAO. Dígale al comandante que la próxima vez me invita, que quiero ir. Bueno, no hubo próxima vez porque Chávez se murió, como ya sabemos. El jefe de tanque al que se dirige Hugo Chávez. Vamos a ver un detalle de ese jefe de tanque. Ahí lo tienen ustedes. El jefe de tanque. Ese jefe de tanque que tienen ustedes en pantalla era teniente en ese momento, ahora es el capitán del ejército Williams Andrés Rivas Jiménez. Ese jefe de tanque al que Hugo Chávez se dirigió en esa oportunidad en el año 2012, tiene en este momento ya casi 2 años preso. 2 años preso a pesar de que luego del proceso judicial que se le hizo, tiene ya una boleta de excarcelación, es decir, tiene una boleta de libertad desde el 23 de noviembre del año 2022.
2021. Vamos a poner en pantalla esa boleta de libertad. Ahí la tienen ustedes en pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué sigue preso? La información que maneja este capitán es demasiado sensible. Y además, la información que maneja evidencia cosas muy delicadas y muy graves que tienen que ver con la muerte de 4 efectivos militares venezolanos que no murieron realmente en combate como hasta ahora ha querido dejar no solamente a nivel público, sino entre sus familiares, el régimen venezolano. Vamos a contar aquí cómo fueron los hechos. El capitán del ejército bolivariano, William Andrés Rivas Jiménez, lo tienen ustedes en pantalla, era comandante de la unidad militar 9202, llamada Capitán José López, así se llama la unidad, que está ubicada en La Charca, en la parroquia Rafael Urdaneta del estado Apure. Él era capitán de esa unidad cuando el 19 de septiembre del año 2020, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, la SODI 31, que lo tienen ustedes en pantalla, el general de división Robinson Vera Kumare, arrancó una operación para atacar el campamento de alias Ferley del Frente Décimo de la FARC. En ese operativo, ordenado por el general Vera Kumare, resultaron muertos 4 militares venezolanos. También resultó muerto un guerrillero y detienen a 5 campesinos a quienes pretendieron hacer pasar por guerrilleros. Para ello, la DIJESIN, que está acantonada en el municipio Páez del estado Apure, le sembró a estos campesinos armamento. El capitán William Rivas Jiménez se negó en ese momento a acusar de guerrilleros a los campesinos, que, repito, eran inocentes. Ahí comenzó el viacrucis para este capitán. El 20 de septiembre del año 2020, el capitán, además del primer teniente Freddy Colmenares Córdoba, tenemos una imagen para ponerla en pantalla y lo tienen ustedes en pantalla, un soldado cuyo nombre no manejamos y un ciudadano, un civil llamado Luis Roney López Cañas, quien era el panadero de esa unidad, son detenidos por el inspector Luis Suárez Mata con una comisión de la DIJESIN por instrucciones del general de brigada Carlos Terán Hurtado, quien es el director de investigaciones de la DIJESIN, lo tienen ustedes en pantalla, por supuestamente vender la orden de operaciones a 5 guerrilleros, en este caso refiriéndose a los 5 campesinos inocentes. La verdad es que el capitán Rivas Jiménez, en la declaración, cuando lo detienen, revela lo que le es incómodo e inconveniente al régimen y especialmente a el general que organizó esta operación fallida, ¿no? Revela que los 4 militares no murieron en el lugar del enfrentamiento con la FARC, sino que fueron trasladados aún con vida a la carpa, pero no recibieron la asistencia médica necesaria y prácticamente los dejaron morir. Vamos a ver unas imágenes fuertes a continuación que aún no se han revelado y ahí ustedes pueden ver a los funcionarios, a los militares, a los efectivos militares heridos, ahí lo tienen ustedes, porque el operativo se ordenó y se organizó sin tomar en cuenta que los efectivos militares que iban a participar ahí podían ser heridos, obviamente. Un operativo contra la guerrilla puede terminar en esto que ustedes están viendo
en pantalla. Bueno, ahí no había, ahí lo están viendo ustedes, en donde tienen tirados a los militares heridos. Ahí no había lo elemental y necesario para aplicar los primeros auxilios. Y en las imágenes que ustedes tienen en pantalla, vamos a poner las imágenes donde aparecen las personas o supuestos militares o presuntos militares que están atendiendo a los heridos. Son, ahí lo tienen ustedes, son rusos. Ahí los ven ustedes limpiecitos, con el uniforme impecable, porque ellos no participaron en el combate. ¿Por qué estaban los rusos ahí? Porque los rusos manejan los drones en estos operativos, porque tienen la empresa que la Fuerza Armada contrata para estos casos. Porque el Ministerio de la Defensa, en vez de comprar los drones, le contrata a Rusia los drones y le paga a los rusos para que los operen en estos operativos. Por eso estaban los rusos en ese momento ahí, y ahí tienen ustedes en las imágenes presencia de rusos tratando de atender, además sin tener la experticia ni los conocimientos, porque no son médicos en absoluto. ¿Y qué resultó de eso? Pues 4 muertos. El primer teniente Augusto David Linares, el teniente Miguel Ángel Mora García, el sargento mayor de primera Gabriel Alexander Pérez Silva y el sargento segundo Reiber David Chirinos Reyes. Bueno, para cubrir la negligencia de quienes planificaron la fracasada operación, entonces acusan al capitán Rivas Jiménez de haberle vendido a la guerrilla la orden de operación. Lo que no tomaron en cuenta para esta acusación es que el capitán Rivas no participó en la operación, pero además su nombre nunca apareció en la orden de operaciones, pero tampoco su firma, porque él nunca llegó a tener la orden de operaciones en sus manos. Además, los hechos ocurrieron en La Victoria y la unidad en la que trabajaba el capitán Rivas se encontraba en el Nula. Al capitán Rivas lo detienen y lo torturan hasta fracturarle 3 costillas. Lo trasladan a Guasdualito y en la mitad del camino una comisión se lleva a los otros detenidos, al primer teniente Colmenares Córdoba y al soldado que no tenemos identificado. A ambos se los llevan para Caracas. El 28 de septiembre son presentados el capitán Rivas y el ciudadano, el civil Cañas, en el Tribunal 14º de Control de Guasdualito, y a Rivas le niegan que contrate un defensor privado, y en la audiencia Rivas declara que fue secuestrado y torturado, y en ese momento suspenden la grabación que estaban haciendo de su declaración. Mientras tanto, a los que se llevaron a Caracas, que fueron el primer teniente Freddy Colmenares Córdoba y al soldado que no tenemos identificado, pues los manipulan para que fueran testigos protegidos. Nunca se presentaron en la audiencia y se convirtieron, y esto suele ser un modus operandi del régimen en la justicia que ellos manejan, se convirtieron en acusadores y testigos en contra del capitán William Rivas y de Luis Roney López Cañas. Bueno, estos quedaron detenidos por presuntamente haber saboteado la operación y por recibir soborno de la guerrilla para venderles la operación, el operativo que se iba a realizar en su contra. Bueno, el capitán Rivas Jiménez quedó detenido en las instalaciones de la 92 Brigada Caribe en Guasdualito y hasta este momento sin haber recibido atención médica después de haber sido torturado, por lo que tuvieron entonces que hospitalizarlo de emergencia el 15 de diciembre del año 2020 en el pabellón militar del Hospital Público de Guasdualito con el diagnóstico de una hemorragia interna que se convirtió en 4 edemas y 3 costillas fisuradas. Por cierto que la médico tratante fue la doctora María Bequis, especialista en cirugía general, y tenemos el informe médico, ahí lo tienen ustedes también para mostrarlo. En ese momento a la familia del capitán Rivas Jiménez no le permitieron visitarlo en el hospital y esto finalmente lleva al capitán a declararse culpable de desobediencia simple a cambio de que le permitieran ver a la familia. ¿En qué consistía la desobediencia simple? Pues en haberse negado a acusar a
los campesinos inocentes, acusarlos de guerrilleros. El 18 de diciembre del 2020 se celebra la audiencia preliminar del capitán William Rivas y le dan el sobreseimiento, es decir, lo liberan de los delitos de traición a la patria, y lo tienen ustedes en pantalla, de espionaje, de atentar contra la seguridad de la Fuerza Armada, contra el decoro militar, y le cambian el calificativo de desobediencia agravada y se acoge a la admisión de manera parcial bajo coacción al delito de desobediencia simple, quedando en presentación periódica bajo la suspensión condicional del proceso. Bueno, lo que parecía ser el final de esto, pues era solamente el principio, porque el 2 de junio del año 2021 lo vuelven a detener. Detienen al capitán William Rivas Jiménez en la Comandancia General del Ejército Bolivariano por tener una orden de aprehensión en su contra del Tribunal Primero de Terrorismo. La sorpresa del capitán William Rivas Jiménez cuando oye la acusación del fiscal ordinario es que se trata de un corte y pegue de la acusación anterior del fiscal militar. Como ustedes saben, no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. En la audiencia de presentación, el capitán Rivas Jiménez le manifiesta al Tribunal de Control que ya había sido juzgado por ese mismo hecho y que había salido absuelto. La juez Claudia López, que es la titular del Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en función de control, continuó con el proceso judicial y confirmó la privación de libertad del capitán, a pesar de que estaba siendo juzgado dos veces por la misma causa. Pero el 9 de noviembre del año 2021 se celebra la audiencia preliminar ordinaria y ahí el fiscal de la causa, que se llama Farik Karim Mora, el fiscal, lo tienen ustedes en pantalla, el fiscal 67º de Nacional Plena del Ministerio Público, apela para que se anule la libertad del capitán Rivas Jiménez, que a todas estas estaba preso. Pero la Corte de Apelación se lo niega el 17 de noviembre del año 2021 y el 23 de noviembre le da la libertad plena al capitán Rivas Jiménez. Estamos hablando del 23 de noviembre del año 2021. Y a pesar de esto, el capitán Rivas Jiménez sigue preso en el Centro de Formación de Hombres Nuevos Simón Bolívar, que es la antigua cárcel de La Planta. Hasta el sol de hoy, el capitán sigue preso, a pesar de que hay una orden de libertad de la Corte de Apelaciones. Bueno, la juez de la causa, Claudia López, que recibió la orden de la Corte de Apelaciones, le envió al director de la cárcel, que es Luis Álamo Romero, vamos a ponerlo en pantalla, ahí lo tienen ustedes en pantalla, la orden de liberar al capitán Rivas, y este señor que está en pantalla se ha negado, alegando que tiene que recibir la orden del Ministerio de Prisiones. Y la ministra de Prisiones, Mireli Zulay Contreras Moreno, que todo el mundo sabe, esta que está en pantalla, ahí está ella de visita en la cárcel de La Planta. Ahí la tienen ustedes. El que está ahí es el director del penal, el que está ahí con ella, el que se niega a liberar al capitán, y el que está de traje azul es un defensor público. Bueno, ella, que todo el mundo sabe que es una marioneta de la Iris Varela, bueno, le ha dicho al capitán cuando ha llegado al penal que ella no puede liberarlo porque tiene que esperar órdenes de arriba. Y uno se pregunta, ¿arriba de quién? ¿Para qué están entonces los jueces en Venezuela? Y vamos a leer nuevamente, porque en estos días, cuando Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, dijo que él no iba a tener relación con ningún presidente de un país donde hubiera presos políticos y se violara la Carta Democrática, yo voy a volver a leer lo que se está violando en este caso, y que tiene que ver con la Carta Democrática, a la cual está suscrita Venezuela. El artículo 5
sobre el derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Sobre el derecho a la libertad personal, que es el artículo 7. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. Bueno, es que ya en este caso varios jueces han decidido la libertad de este oficial, pero sobre esa decisión de un juez está la decisión de una ministra de prisiones que se niega rotundamente a poner en libertad a este capitán, alegando que ella necesita recibir órdenes de arriba y no se entiende arriba de quién. Aquí el problema es que este capitán ha declarado lo que ocurrió ese día en el enfrentamiento con la FARC, que la extracción de los heridos, de los militares heridos, la extracción aérea se tardó más de 4 horas. Y por eso fue que se murieron. No porque se murieron en combate como unos héroes, no. Quedaron vivos, pudieran estar vivos en este momento, pero la negligencia del general que organizó el operativo, en el que no se tomaron las previsiones necesarias, fue lo que llevó a la muerte a estos oficiales. Mientras, ustedes vieron las fotografías de los rusos estaban limpiecitos ahí, no tenían ni siquiera polvo en sus pantalones, ni siquiera en los zapatos. Entonces, esa es la información con todas las pruebas que maneja el capitán y por eso lo tienen ahí detenido a pesar de que tiene una boleta de libertad. Los jueces, la palabra de los jueces no vale para nada en ese país. Ahora, en la patria de Hugo Chávez, a este capitán del ejército que aparece ahí con Hugo Chávez, le han hecho, en ese caso, hay todo esto que yo les voy a mencionar. Privación de libertad extrajudicial, ha sido juzgado 2 veces por la misma causa, hay fraude judicial, hay violación del principio de inocencia, hay simulación de hecho punible, hay mala fe del Ministerio Público y hay desacato del Ministerio Penitenciario, desacato a un juez, a varios jueces que han ordenado la libertad de este oficial. Cuando esto se lleve a la justicia internacional, ya ellos saben, todos los que aparecen aquí con nombre y apellido en los cargos, los que ocupan todos los cargos, que van a tener que responder. Porque las responsabilidades son individuales. Así que, por ejemplo, esta ministra de prisiones en el futuro no va a poder decir, yo no lo dejé en libertad porque fulanita me dijo que no lo dejara en libertad. No, la responsabilidad es individual y es de ella. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.